Hola chicas, buenas tardes, buenas Buenas noches. tardes, ¿cómo están? ¿Nos escucha? Sí, sí. Genial. Sí, nosotros estamos escuchando bajito. A ver ahí. Ahí, ahí estamos. Ahí sí. Ahora sí. Sí. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Comentarles un poquito de qué se trata esto. Hacemos apertura a este nuevo espacio. Es un espacio que está inaugurado desde el área de sistemas y evaluación educativa. Comentarles más o menos de qué se trata, cómo es este proyecto, contarles un poco cómo vamos a ir trabajando en este episodio. La idea es generar una dinámica de stream, es esto, este encuentro y poder charlar, obviamente. Eh, en este caso surge este ciclo surge a partir de preguntas, de inquietudes, de debates que se dieron dentro del aula y nos pareció como importante, nos pareció interesante y también motivador poder traerlos acá, a charlarlo, como dije, a amplificar un poco sobre estas temáticas y también poder charlar en relación no solo a lo que nosotros podemos conversar, sino también a experiencias. Este espacio justamente también se enmarca en los 40 años del Instituto de Educación Superior, que busca no solo estructurarse como una propuesta un poco más abierta o esto de que sea más dinámico, sino también de poder escuchar, debatir, cuestionar ciertos ideales para abrir nuevas perspectivas, ¿no? Bueno, como dije al principio, esto no se trata de una entrevista estructurada donde nosotras solamente vamos a hacer preguntas, sino buscar como este ambiente de conversación, de charla, poder entender también que es un ida y vuelta y que la idea principal de todo esto es poder ir construyendo sentidos a partir de lo que vaya surgiendo. Bueno, eh, comentarles también que esto que estamos haciendo en este momento eh, es la primera apuesta, es la primera experimentación, así que sepan disculpar también si hay errores o pasan estas situaciones de por ahí no poder conectar y demás. Es la primera prueba piloto que estamos haciendo de todo esto y bueno, comentarles también que es un equipo que está detrás de todo esto. Nosotros somos alumnos del quinto año del profesorado de ciencias en educación superior en ciencias de la educación y bueno, en este momento nos encontramos acá en el vivo como la cara visible. Me presento, mi nombre es Ana Laura, mi compañera Luli Belmonte, y atrás de cámara, quienes están haciendo todo posible de esto de la interacción y la conexión, está Jazmín Campos, Alberto Morales y Lía Montivero. Bueno, y quien está a cargo de todo este proyecto y quienes nos llevó como a incursionar un poco en todo esto y nos desafía constantemente en este sentido, el profe Silver, quien es el dueño de la cátedra, quien nos propuso todo esto. Bueno, ir comentándoles también a la gente que se está uniendo y que estamos charlando con esto, que es un espacio, como dije, no es una entrevista cerrada. Ellos también, los que están del otro lado de la pantalla, pueden comentar, pueden preguntar, no solo a nosotras, sino al profesional que en este caso nos acompaña, la licenciada. Y bueno, una vez como haberles comentado ya todas las formalidades de lo que tiene que ver el espacio, del equipo de trabajo que nos venimos manejando, entrar ya de lleno con lo que tiene que ver la temática. Bien, esta temática es una temática que tiene mucha controversia. Eh, Entendemos también que es una temática que está cargada de muchos prejuicios y también de muchas simplificaciones, ¿no? Entonces, es una temática que nos va a llevar al debate, a poder discutir y también hacer preguntas relacionadas a esto, con la complejidad que el tema maneja, ¿no? Entonces, también nos permite como esta idea de que no sean preguntas cerradas, sino al contrario, sean preguntas más abiertas para poder problematizar y complejizar esta experiencia, ¿no? Y entender también que no solo desde un lugar de conocer qué es la temática que se refiere a la educación en contextos de encierro, sino también variado desde la experiencia que la profe nos puede contar.
Bueno, como dije, hoy vamos a hablar en relación a la educación en contextos de encierro y por eso nos encontramos hoy con la licenciada Carla Lonsalles, quien es licenciada en gestión educativa y profesora en ciencias de la educación. Y actualmente está trabajando en la diplomatura vinculada a esta temática en el ámbito universitario. ¿Es así? Este, bueno, así que licenciada, gracias por estar acá y bueno, obviamente agradecerles por sumarse al espacio que nosotros estamos proponiendo y bueno, y hacerle una pregunta un poco más personal y que nos vaya comentando más o menos cuál fue su primer acercamiento o cuál fue su primera conexión con el contexto de encierro. Hola chicas, bueno, buenas noches, como les decía recién. Primero que nada, gracias por la invitación, feliz de ser un poco conejillo de India de estas propuestas locas que se le ocurre a Silver. Y bueno, también feliz de poder un poco debatir y compartir de la tarea que hacemos nosotros en las unidades penales de acá de la provincia. Mi primer acercamiento con la unidad penal o con la cárcel, como comúnmente se conoce, se da aproximadamente en el 2019, con quizás muchas ideas un poco equívocas acerca de lo que es la cárcel y lo que implica en cierto punto habitar la cárcel, ser partícipe de por ahí las prácticas, en mi caso de una práctica formativa. Entonces, bueno, siempre enlazando esa experiencia, como les dije, con un prejuicio, pero también con muchas quizás inquietudes o muchas preguntas que me hacía yo misma acerca de qué ocurre en ese espacio o qué me pasa a mí cuando me preguntan o cuando me invitan a participar de un espacio que, como ustedes dicen, es súper controversial. Entonces, bueno, más que nada es eso, es una, por lo menos hoy en día lo recuerdo como una experiencia de miedos, de prejuicios, de incertidumbre, pero también de mucha curiosidad. Y a partir de eso que nos está contando, me gustaría empezar un poco a saber cómo se construye la educación en esos espacios, cómo fue el primer encuentro en ese sentido, qué la llevó ahí. Bien, yo soy parte, empecé siendo parte como estudiante avanzada de un programa que se conoce como la Facultad de Humanidades de la Cárcel, que de hecho es el Instagram o la cuenta de la cual estoy conectada hoy. Que en cierto punto el programa lo que busca es hacer un acercamiento de la universidad a las personas privadas de su libertad en ambas unidades de la provincia, en la unidad número uno de mujeres y en la unidad número dos, perdón, número uno de varones y número dos de mujeres, que intenta acercar, como digo, estas carreras universitarias de la Facultad de Humanidades a el servicio penitenciario, ¿sí? O a, a quienes se encuentran privados de su libertad. Eh, Actualmente soy coordinadora académica de este espacio, o pedagógica, como también lo nombran, que tiene que ver un poco con llevar a cabo o guiar esas tareas educativas que se dan dentro de este proceso de formación. Son dos carreras las que dictamos hoy en día, Ciencias de la Educación y Trabajo Social, y tenemos por lo menos 10 o de 10 a 15 estudiantes, dependiendo del año también, en estos espacios. Entonces, bueno, lo que intentamos hacer es no solo acercar la facultad a quienes no pueden hacerlo por cuestiones bueno, más que obvias, sino que también realizar una guía, un acompañamiento, un intento de sostén, ¿sí? En esa generación del vínculo con el otro que se encuentra privado de su libertad, a la hora de llevar el contenido, ¿sí? Este programa se sostiene por estudiantes avanzadas y estudiantes avanzados de el profesorado y de la licenciatura, como les mencionaba recién, que voluntariamente se acercan a las unidades penales a dictar clases. Esto me parece sumamente interesante de recalcar porque que lo hagan voluntariamente no es casual, sino que habla también de un compromiso que ellos tienen con la educación y con respetar los derechos a educarse de todos los sujetos. Entonces, bueno, son ellos los que llevan esa tarea cotidiana de brindar este contenido, generar este vínculo con la universidad.
Claro, y me sostengo un poquito de lo último que dijo esto de generar un vínculo, ¿no? Si usted nos tuviese que explicar, ¿no? A aquellos que no conocen o no vivieron esta realidad, ¿qué es lo más difícil de sostener en términos educativos en todo esto? Lo más difícil siempre fue el tema de la comunicación. Nosotros, por ejemplo, si vos llevas un espacio curricular los lunes, ¿sí? Ustedes saben que uno cuando es docente, ¿qué pasa? Entre un día que tiene clases a la otra semana, por ejemplo, de lunes a lunes, entre medio recibimos un montón de mensajes de los chicos. ¿Qué profe, dónde está el trabajo práctico? ¿Qué profe, qué tarea debo Claro, realizar? ¿Qué debo leer? ¿Qué? Entonces, por ahí esa comunicación continua que uno puede hacer con un estudiante que se encuentra circulando libremente, por decirlo de alguna forma, es imposibilitada, ¿sí? Con alguien que está privado de su libertad. Entonces, por ahí en el medio se pierde mucha comunicación con ellos eh, y es como yo siempre hago ese paralelismo con un poco tener clases de manera virtual. ¿Por qué? Porque uno manda ese contenido a veces en una plataforma virtual y no sabe si el otro lo está realmente recibiendo o está siendo receptivo de ese claro. contenido. Lo mismo pasa en este caso. De hecho, bueno, con Silver también habíamos hablado y trabajado un poco esto de el ser tutor, ¿sí? En espacios de contextos de encierro, que muchas veces nos lleva a esta discontinuidad de la comunicación por el propio contexto y por las propias condiciones del contexto. Entonces, creo que eso es lo que más, digamos, dificulta por ahí llevar un proceso formativo más acompañado. Pero en cuanto a lo demás, digamos, las condiciones son igual que en cualquier otro espacio. Claro. Luli. Bueno, hola profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luli? Yo quería, bien, ¿usted? Bien. Quería consultarle por mi parte si todos los internos tienen la posibilidad de acceder a estas propuestas o si tienen que cumplir determinados requisitos. Los requisitos son los mismos que tenemos nosotros afuera, es decir, tener el secundario terminado y algunos requisitos que, por ejemplo, pone la universidad como tener al alcance el documento de identidad nacional, tener una partida de nacimiento, tener, como les digo, un analítico que certifique que nosotros culminamos los estudios secundarios, pero no es más que eso, digamos. O sea, de ahí además cualquiera puede anotarse a una propuesta formativa que en mi caso, como les comentaba, en el caso de la Facultad de Humanidades en la cárcel, son dos, trabajo social y ciencias de la educación. No porque las otras carreras no se puedan dar, sino que el interés de los estudiantes detenidos comúnmente se dan por estos dos espacios. Claro, justamente también están pensados desde lo social para la inserción, ¿verdad? De estos estudiantes. En ese sentido, profe, pensándolo, ¿no? En las particularidades que tiene este contexto, eh, ¿cómo se vive el tiempo adentro de ese contexto en relación con el aprendizaje? Los tiempos, a ver, uno cuando ya lleva años se acostumbra a los tiempos o adapta sus clases al tiempo que se propone o que nos da, a ver, muy generosamente el servicio penitenciario, porque la realidad es que por lo menos con nuestro programa el servicio penitenciario siempre nos brinda todas las herramientas y el espacio para que nosotros podamos llevar a cabo nuestras clases. Obviamente los tiempos son más reducidos por una cuestión de que la escuela que está adentro de las unidades penales tienen otras actividades. Ellos hacen talleres, ellos hacen Claro. por ahí cualquier otra práctica formativa, además de las que nosotros brindamos. Entonces los tiempos se reducen no por una imposibilidad de ir, sino simplemente para poder acomodar toda esa oferta académica que tienen dentro. Pero, por ejemplo, por día ellos tienen aproximadamente hora y 20 de clase, ¿sí? De nuevo, son servicios de tutoría, entonces esto hace que uno tenga que buscar constantemente la forma de establecer ese vínculo, pero también de amoldarse al mismo contexto carcelario o al mismo contexto, digamos, de una escuela de esas condiciones. Claro. Y situándonos un poco a esto que comentaba usted de situarse en las condiciones o tratar como de pensar desde ese lugar, entendiendo esto desde las prácticas y las estrategias, porque como usted dijo, son tutores, o sea, no existe una evaluación dentro de lo que es el área, ni existe como esta idea de evaluar numéricamente.
a los sujetos, sino cómo se da esa práctica de enseñanza. ¿Usted cree que es algo que funciona, que le da sentido a esta idea también del control de calidad dentro de lo que es el sistema educativo? A ver, hablar de calidad, por lo menos en lo que yo concibo como calidad, nosotros nos damos por satisfechos porque creemos que la calidad educativa se encuentra en aquellos espacios que brindan la oportunidad de acercarse a la educación, que es un derecho para todos y para todas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la calidad educativa está cumplida. De ahí en más, en cuanto a los servicios de las tutorías, las estrategias se amoldan de nuevo al espacio. Por ejemplo, es muy dificultoso por ahí entrar una computadora, un proyector, un celular, Claro, o elementos tecnológicos que por ahí nosotros usamos en la cotidianidad y a veces nuestras prácticas docentes involucran esas tecnologías que no podemos, digamos, ingresar tan fácilmente a las unidades penales, pero eso no quita que llevemos otros recursos o que de nuevo vayamos adaptando nuestras prácticas a ese espacio. Por ejemplo, volvimos al uso del afiche, volvimos al uso del collage, claro. al uso de imágenes, ¿sí? No quiero decir, digamos, que esto sea peor o mejor que usar por ahí tecnología, sino que simplemente hemos buscado estrategias diversas que los lleve a ellos también a acercarse a ese contenido, digamos, de otras formas que no sea solamente el texto. Pero en cuanto a las estrategias digamos, al cómo pensamos la clase, de nuevo, se adapta al contexto y al tiempo que ese contexto nos brinda, obviamente. Claro. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso, ¿no? A esto, una pregunta que fue muy recurrente porque nosotros le comento dentro de la página del instituto hicimos una cajita de preguntas para que también puedan como preguntar o hacer o sacarse inquietudes porque justamente este espacio, la idea principal es eso. Y una de las preguntas que más recurrente estaba es cómo es el acceso como docente a lo que tiene que ver perdón, al contexto de encierro. ¿Cómo se ingresa? ¿Cuáles son como hablo desde lo físico, ¿no? Hablo desde la entrada. ¿Cómo sería eso? No sé si me Nosotros, expliqué. sí, 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 nosotros tenemos por ahí requisitos previos al ingreso, como por ejemplo el uso de el DNI siempre que vamos a Mm, ingresar, ¿sí? El uso de por ahí ropa específica. Un ejemplo es que no podemos utilizar, por ejemplo, colores azules oscuros porque por ahí se confunde con el uniforme, en este caso de los claro. guardiacárceles, entonces son requisitos de ese tipo. Después, a la hora del ingreso, sí, estamos en una requisa, sí, pasamos por una requisa. ¿Por qué? Porque nosotros a las unidades penales no podemos ingresar, como les decía recién, por ejemplo, con un teléfono celular, con elementos cortantes o punzantes, ¿sí? Pero es por eso, no es que nos van a sacar un libro, o nos van a sacar un afiche, o nos van a hacer un interrogatorio si llevamos lápices y felpones, o sea, no, Claro, simplemente en una instancia de requisa que se respeta porque es una institución que tiene sus reglas como cualquier otra institución, cumplimos con esas normas y las requisas son para nada agresivas, ni violentas, ni mucho menos como por ahí se tiene en el imaginario de la claro. gente, que también entiendo que es algo cultural por las películas, por las series, por las noticias y demás, pero la realidad es que es un ingreso bastante ameno, ¿sí? No hay mucho misterio, digamos, en el ingreso de las unidades penales. Sí, sí, Profe, teniendo en cuenta que, bueno, son estudiantes avanzados los que ingresan, digamos, como tutores a dar las clases, ¿ellos necesitan alguna formación específica aparte para que ellos puedan enseñar ahí? O sea, para que les habilite a enseñar. ¿Formación específica de qué tipo vos decís de la práctica docente? Claro, que les permita a ellos poder enseñar en ese contexto de encierro. Nosotros, por lo menos en el programa, la condición que tenemos para el espacio que ellos quieran dar es que lo tengan aprobado, que sean estudiantes activos, ¿sí? Y en cuanto a las prácticas, no, porque en realidad que por lo menos en el profesorado en ciencias de la educación, nosotros constantemente estamos en práctica. Entonces, incluso la idea de llegar a la unidad penal a través de las tutorías mejora la práctica de uno y también la transforma. El otro día, debatiendo con los estudiantes de la DIP, lo que ustedes mencionaban, decíamos
cómo este programa, ¿sí?, nos acerca a la cárcel de una forma que me obliga a mí en cierto punto a repensar mi práctica, ¿sí? Porque quizás yo tengo muchos prejuicios, muchos miedos, no solo en este contexto, digo, en cualquier otra modalidad uno puede tener un montón de prejuicios y el acercamiento con la cárcel o con el educar, digamos, en contexto de encierro, muchas veces nos lleva a repreguntarnos nuestras prácticas, repreguntarnos lo que nosotros pensamos de lo que significa ser docente y también repreguntarnos acerca de ese estudiante que se enfrenta a mí, ¿sí? Ese otro. Entonces, a veces el llegar, digamos, a través de las tutorías se presenta como una instancia de práctica mucho más formativa a veces que el, por ejemplo, ir a observar una clase. Nosotros tenemos un director en el programa que es el doctor Mario Alanís, que siempre dice, uno cuando entra a dar clases en una cárcel, después puede enfrentarse a cualquier otra institución a dar clases, porque la realidad es que te forma mucho. Entonces, las condiciones, como les comento, y para no irme mucho, es esta, ¿no? De tener aprobado el espacio y ser estudiantes activos, pero después uno aprende y también se forma en esa práctica. Como decía la compañera, ellos no van a evaluar, entonces no necesitan, digamos, esa acreditación para poder hacerlo, porque no existe una Claro. instancia de evaluación final, digamos. Claro, y siguiendo con esta idea, ¿no? De que es un espacio un poco más formativo, ¿no? Eh, ¿Cómo se da o cómo ocupa el lugar el deseo de aprender? Me imagino en los sujetos, porque son, imagino que deben ser diferentes trayectorias educativas y también ese deseo de aprender cómo homogeniza también y quien enseña o quien da las tutorías también permite como esta apertura a poder decir, yo llegué hasta este punto y necesito como interactuar un poco más con el conocimiento, aprender un poco más, ¿verdad? Sería como en ese sentido, ¿verdad? No sé si me explico. Los sujetos, el estudiante en realidad en contexto de encierro son muy diferentes en un mismo grupo. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, estudiantes jóvenes, tenemos estudiantes adultos, tenemos estudiantes que ya han llegado con una carrera universitaria y que ellos ya conocen el ser estudiante universitario, tenemos estudiantes que han terminado el secundario e incluso la primaria, a veces dentro de la unidad penal, entonces siempre es muy variado. Si hay algo que los identifica a nuestros estudiantes, por lo menos, o desde mi experiencia, es el deseo de aprender. Ellos siempre están muy predispuestos, ellos se presentan también de una manera muy respetuosa con nosotros y aprovechan al máximo ese espacio que tienen para aprender. Como les digo, a veces nos vemos de un lunes a otro lunes y si cae un feriado quizás nos vemos en 2 semanas. Entonces, Claro. o surge algo en el servicio que no podemos ir. Entonces, cada momento que ellos tienen para conectarse con el tutor o para aprender algo, es sumamente provechoso para ellos. Que incluso quizás es algo que no se da en otros espacios. Ellos valoran mucho ese momento que tienen para absorber, son demasiado comprometidos y, como les digo, muy diferentes en sí porque llegan de realidades diferentes también. Claro. Entonces también sería como que todos tienen la posibilidad real de acceder a estas propuestas educativas, entonces, ¿verdad? Claro, Por lo que siempre nos y cuando se comentabas. cumpla con los requisitos que les comentaba, como por ejemplo tener el secundario terminado, que son los mismos requisitos que uno tiene que cumplir si se quiere anotar hoy en día en una carrera universitaria. Este, Profe, respecto a lo que usted comentaba recién sobre las ganas, digamos, que tienen los estudiantes de aprender, pero yéndome más al rol del docente, ¿qué rol cumplen los practicantes, bueno, en este caso dentro de la cárcel? ¿Los toman como docentes o ven otro rol más, aparte de ellos, más como de contención? O sea, yendo por ese lado. Yo creo que es como en cualquier otro lugar, digamos, uno se habita y se entiende como docente en la cárcel o fuera de la cárcel. Es decir, yo quizás con mis estudiantes puedo mantener solamente una relación de te enseño y salgo de esta puerta y no te conozco y no me interesa nada más de vos. O puedo establecer un vínculo de compartir, de reflexión, de acercamiento y demás.
eso, digamos, se da de nuevo, dentro y fuera de la cárcel. El contexto mucho no influye. Si hay una particularidad que tiene el grupo de estudiantes avanzados que va a dar clases, es que ellos no prejuzgan, o sea, no les interesa a Claro. quién le están dando clases, simplemente son otro grupo de estudiantes más. Digo, y salgo y siguen siendo mis estudiantes. Entonces, por ahí eh, es un vínculo que cada uno elige cómo tenerlo. ¿Sí? Si quiere ir a Claro. solamente a brindar el contenido e irse, o si quiere ir y por ahí decir, che, le veo cara triste a esta persona, le voy a preguntar qué le pasa, o si lo puedo ayudar en algo, pero cada uno de nuevo elige cómo transitar ese vínculo. Claro. Profe, acá en el chat están preguntando, dice, me da curiosidad cómo viven en ese contexto dos lógicas tan distintas, dice. Una centrada en el control y el respeto a las jerarquías y la otra centrada en autonomía y el pensamiento crítico. Dice, ¿cómo se vive en esa tensión? Me imagino que la pregunta va dirigida a cómo se vive en la tensión en este sentido de lo formativo que proponen o el acompañamiento formativo y esta lógica de control y respeto que tiene como toda institución, en este caso que es penitenciario. Nosotros, por lo menos desde el programa, la vivimos muy tranquilamente. O sea, como les comentaba recién, la unidad penal de varones y las de mujeres nunca nos puso ningún tipo de trabas para acceder y para ir a dar clases. Sí respetamos las instancias lógicas de una institución carcelaria que tiene que ver con esto que les comentaba, pero la realidad es que no tenemos mucho conflicto con eso. Quizás por ahí hablar de esta lógica de lo punitivo versus la educación es otra instancia Claro. de discusión que en nuestro caso particular y en el acceder a las unidades penales no nos interfiere nada. Obviamente sabemos que estamos hablando de dos lógicas y dos pensamientos totalmente diferentes, pero eso nunca nos ha imposibilitado llegarnos a dar clases, la verdad. Así que por lo menos entiendo la pregunta y entiendo que son dos lógicas diferentes, pero en cuanto al dar clases o a lo educativo, que es lo que convoca hoy, la verdad es que no hay interferencia, no hay problema. Claro. Y en lo personal le pregunto, profe, ¿qué le pasó cuando trabajó por primera vez en este contexto? ¿Qué fue algo que usted vio que haya cambiado algo en una persona específico o en su enseñar también? En los primeros ingresos. Como yo les contaba del inicio, la primera vez uno siempre tiene miedo porque no sabe con qué se va a encontrar, no sabe quiénes son sus estudiantes. Una siempre llega también pensando en lo que creo que pensaría cualquier persona que es el delito que cometieron, básicamente. Claro. Pero una cuando ingresa a la escuela que se encuentra ahí dentro, la verdad es que son estudiantes como cualquier otro. La escuela es una escuela como cualquier otro, digo, en cuanto a lo físico, digamos, lo estructural, es como cualquier otra institución. Eh, entonces los miedos por ahí se van. La realidad es que nosotros en lo que tenemos, el programa nuestro cumple 20 años ya de trayectoria, nunca hemos tenido un conflicto o digamos, problema en cuanto a los detenidos, o sea, no, nunca hubo un Claro. problema. Entonces eso habla también del compromiso que ellos tienen para estudiar y del compromiso que tienen los tutores para asistir. Pero sí, obviamente esos primeros miedos están, sobre todo muy ligados, como les decía recién, al prejuicio. Profe, y por ejemplo, ¿cómo actúa o cómo se debería actuar en casos de cuando los internos, por ejemplo, comienzan a contar sobre su vida personal? Porque quizá en algunos casos sientan como ese apoyo o en algún momento sientan la necesidad de contar el por qué están ahí. ¿Cómo se debe actuar? ¿Qué debe hacer uno como tutor en esos casos? Como yo Claro, les o qué sería como lo más difícil de sostener emocionalmente en ese sentido. Es que como yo les comentaba recién, el vínculo que uno establece depende de cada uno. Si yo, Claro. digamos, tengo interés de acompañar desde ese espacio, lo escucho, ¿sí? Sin juzgar, porque la realidad es que esa persona que está detenida ya fue juzgada anteriormente. Yo no voy, digamos, en un rol de juzgar a nadie, simplemente voy a cumplir mi tarea docente ahí. Este,
pero quizás haya personas que digan, bueno, a mí la verdad es que no me interesa por qué estás acá, vengo por otra cuestión, ¿sí? Y doy mi clase y me voy. Yo siempre creo que es una cuestión de cómo uno se vincula. No hay un protocolo, digamos, de cómo actuar en esas situaciones, sino más bien de cómo Claro. uno concibe el ser docente. Y desde su experiencia, profe, ¿qué fue lo más gratificante que nos podría contar, digamos, en este contexto que le ha pasado? El año pasado, a fin de año, dos de nuestros estudiantes, digamos, salieron en libertad. Y ahí a principio de año, qué sé yo, en febrero, marzo, por ahí, me envían un mensaje y me dicen, profe, la verdad es que tengo intenciones de seguir estudiando. Y cuando a una le llega ese mensaje, no puede pedir más nada, básicamente, porque habla de que pudo transmitir, no el contenido, porque al fin y al cabo después el contenido a uno le importa, pero lo que más conmueve en cierto punto es esto de sentir, bueno, me escucharon, fui por algo, hice un clic en algún punto en su cabeza, le interesó lo Claro, que está estudiando, tiene ganas de salir adelante. Sabemos que el número de reinserción, por lo menos en Argentina, es muy alto, entonces que una persona elija hacer de su vida otra cosa que ya no sea delinquir, de cualquier delito, hablo eso, como les digo, no viene al caso, es para nosotros muy gratificante y creo que eso es algo que podemos compartir con todos los tutores y con todos los que formamos parte del programa, el ver que siguen estudiando. Tenemos también anteriormente graduados que salieron y siguieron estudiando y se graduaron, entonces esa instancia es muy, muy gratificante. claro, se puede como apreciar de que realmente se generaron oportunidades reales para la reinserción, entonces, em, Tengo acá una pregunta que habían hecho en la cajita de preguntas de Instagram, en donde habían puesto si considera que la educación, ahí, digamos, bueno, en este contexto de encierro, representa un espacio de libertad más simbólico. Sí, totalmente, y eso nos lo dicen siempre. Eh, Creo que eso es algo más que corresponde que por ahí responda un estudiante de la unidad penal que yo, pero eh, siempre nos dicen que es un espacio de libertad porque además se acercan con lecturas nuevas. El conocimiento en sí, adquirir cualquier tipo de conocimiento te da libertad, pero para ellos es mucho más valioso porque salir del pabellón y tener una instancia o un momento de lectura, un momento de reflexión, un momento de conversación, los saca o los libera en cierto punto del encierro en el que están. Bien. bien, en el chat están preguntando y dice, la gente siempre tiene estigmas, pero ¿usted lo tenía? La realidad es que mucho no, pero siempre, o sea, siempre está el estigma. Por ahí es más el estigma o los comentarios que uno recibe de la afuera de los que uno realmente tiene. El qué vas a hacer ahí, o por qué los educás, o cómo podés meterte con gente así, qué sé yo. Es más bien de la afuera que de lo que realmente una vive y sobre todo cuando va este, digamos, pasando por las unidades por muchos años, la realidad es que es más el estigma que uno recibe de afuera que la que uno tiene. No existe tanto el prejuicio de uno mismo. Creo que si no, uno tampoco haría lo que hace. Claro. Profe, ¿y qué sentido considera usted que le dan los internos a la educación? O sea, esta oportunidad que se les puede brindar a ellos. Y yo creo que en primer lugar, como les decía, es esa instancia de libertad que les hace sentir el aprender algo nuevo, pero también esa instancia de decir, bueno, estoy haciendo algo por mí. O sea, puedo todavía, aún a pesar de la condición de encierro, hacer algo por mí, estudiar, pensar en el salir y por ahí ingresar o seguir mi carrera universitaria. Tiene que ver más bien con ellos mismos, de hecho ellos te lo dicen. Yo tengo, por decirte, hijos y quiero estudiar para darles un futuro mejor a mis hijos, o quiero estudiar para no volver a caer, digamos, presos, ¿sí? En palabras así coloquiales. Entonces, a ellos les permite pensar que tienen un horizonte más amplio, que no es solo el volver a caer
Claro. detenidos, básicamente. En el chat preguntan, dice, ¿qué dijeron sus padres? Porque la gente condena la educación y quizás otros derechos ahí. La verdad es que yo cuando, cuando ingresé al programa, creo que avisé un día antes acá que me iba para ahí, y nunca hubo mucha pregunta acerca del tema. La realidad es que no. Sí, obviamente un cómo te va, cómo fue, qué pasó, pero no, nunca hubo un... Sí, conozco por ahí gente de la tutoría que ni siquiera a veces lo habla con sus padres, pero tiene que ver más bien con la familia de uno y la cultura de uno. Por ahí mis viejos ambos son docentes, entonces también entienden la educación como la Claro. entiendo yo, que tiene que ver con un acercamiento de un derecho. Eh, pero bueno, eso más corre por la familia de cada uno, creo yo. Después, Profe, obviamente, bien. cuando pasa el tiempo y ellas siguen ahí, ven que no pasa nada, deja de ser un problema familiar. Claro. ¿Hay alguna situación en particular que usted dando clases o dentro, digamos, de la cárcel en general que la haya marcado? ¿Vos decís negativa o positivamente? Si nos quiere compartir ambas. Yo creo que Un poquito negativamente de no. ambos. Por ahí sí a uno es persona, siente y le conmueve cosas. A veces cuando un detenido te comenta que extraña a su familia, que extraña a su hijo, que este, o por ahí en esos momentos en los que te dicen, bueno, la vida al final me jugó una mala pasada y estoy acá, y uno a veces escucha y digo, se conmueve, uno no es de Claro, piedra, es ¿no? imposible no interpelar. Claro. Entonces, en ese sentido, no sé si es algo negativo, pero sí que a uno lo conmueve, porque por lo menos yo, como docente, doy ese espacio también. Claro. Y positivamente, la verdad es que siempre que vas es un encuentro totalmente diferente, y siempre ellos cuando estás saliendo, cuando los saludas para ir, te dicen gracias por venir, o gracias, profe, o gracias. Entonces, como les digo, uno se da más que satisfecha por eso. Profe, otra de las preguntas que hacían en la cajita de preguntas es si las clases les ayudan a los internos a construir o reconstruir su identidad. Y yo creo que sí, porque algo que acercan los y las estudiantes que van a dar clases ahí también tiene que ver con un poco con la cultura, porque por ahí ellos mediante, digamos, las tutoras o los tutores conocen qué está pasando afuera también. Entonces, van descubriendo por ahí cosas de ellos o gustos o lo que fuera que hacen a su identidad y que por ahí la construyen o la empiezan a conocer a partir del vínculo con el tutor. Entonces, yo creo que sí afecta a la identidad, y desde el Vamos, que el programa, la Facultad de Humanidades de la Cárcel, lo que intenta es acercar un derecho, en cierto punto, que es esto de poder estudiar, busca en cierto punto también construir la identidad de ser estudiante universitario, que es algo que Claro. ellos no tenían anteriormente, ¿sí? Entonces que además de ser detenidos, se entiendan como estudiantes, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que yo siempre me refiero como estudiante, porque la realidad es que su condición de detención a mí mucho no me importa, sino que simplemente son mis estudiantes. Y ellos constituyen esa identidad de estudiante a partir de ese acercamiento con la universidad, si no sería imposible que lo constituya. Claro, acá en el chat preguntan, dice, desde el profesorado de danza nos interesa conocer sobre la educación básica. ¿Las propuestas son las mismas para la escuela común? Que para Eh, la escuela común. que para la escuela común, perdón. En cuanto al abordaje de contenidos, tiempos, áreas y evaluación, dice, ¿qué lugar quedan las materias artísticas? Ellos tienen, digamos, la currícula de primaria y secundaria, que a ver, esto no es mi campo, porque como les digo, yo estoy en la parte de nivel superior, pero ellos tienen un espacio áulico habitado, perdón, digamos, predispuesto para esas instancias formativas, que es el primario y secundario, y corre como cualquier otro, digamos, secundario primario, ¿sí?
no tiene mucho que ver. De hecho, por ejemplo, en la unidad penal número 2 funciona la EDJA número 50, donde tiene sus actividades, ¿sí? O sus materias, al igual que otras secundarias. No cambia mucho y la forma de acreditación es la misma. De hecho, ustedes sabrán que para ir a dar clases ahí uno tiene que pasar por junta de clasificación y demás. Digo, sigue la misma lógica que la afuera. En todos los espacios, ¿no? En los artísticos también. Acá hay alguien más que pregunta, dice, ¿qué normas de seguridad tiene que seguir usted como docente? Y nosotros, como les comentaba recién, uno de los requisitos para ingresar tiene que ver con esto de documento de identidad, ¿sí? La vestimenta, por ahí que una a veces piensa que no sería común en otras instituciones, pero que tiene que cumplir acá por cosas que son totalmente entendibles, que tienen que ver con mi seguridad. Claro. Como por ejemplo también, no sé, algo curioso es que sí o sí tenemos que ir de zapatillas o de, no sé, algún tipo de calzado bajo, porque si hay, por decirles, un inconveniente dentro del servicio, nosotros tenemos que salir con facilidad. Entonces el Claro. calzado tiene que ser cómodo por cualquier cuestión. Nunca nos pasó que tengamos que salir, la verdad, apurados ni nada, pero uno entiende que son reglas que nos pone el servicio y que debemos cumplir por nuestra seguridad, básicamente. También otra cosa que es, digamos, raro, podríamos decir, dentro de la escuela en la cárcel, es que constantemente un guardia cárcel va y vigila, digamos, el aula y verifica que esté todo bien, viene, vigila, pregunta, ¿todo bien, profe? Sí, bueno, se vuelve, ¿sí? Pero esos son, digamos, requisitos básicos. Profe, y por ejemplo, ¿cómo se la resguarda a usted en caso de que, bueno, vaya a dar clases? En caso de que por ahí ocurra algún tipo de conflicto mientras usted está brindando las clases. Nosotros tenemos todo el tiempo a disposición, y eso la verdad que es algo para agradecer también, a un cuerpo del área de educación que está dentro del servicio penitenciario y ellos son todos, digamos, de seguridad. Entonces, por cualquier inconveniente, ellos actúan bajo un protocolo, no solo con los tutores que son del programa, sino con cualquier persona que esté, dentro del servicio y que no pertenezca ahí, visitas o docentes de otros niveles, lo que sea. Y ellos siguen un protocolo en donde resguardan nuestra seguridad y nos hacen, digamos, desalojar el servicio. Bien. Bueno, profe, para ir cerrando, Luli, no sé si tenés alguna pregunta que te quedó. Sí, quiero hacer ya más una pregunta personal ya para ir cerrando, como dijo mi compañera, y bueno, para que le comente también a la gente que está conectada. ¿Qué significa para usted enseñar en contexto de encierro? ¿Y qué le deja también a usted tanto como docente y como persona? Yo, como les decía recién, veo la educación desde una perspectiva de derechos. Entonces, para mí, acercar la educación a cualquier sector que sea vulnerable en ese sentido del acceso al derecho a educar es gratificante y por lo menos mi tarea docente se concibe así. Eh, Estamos Bien. trabajando también, por ejemplo, en un proyecto en donde asistimos a escuelas bastante humildes, ¿sí? Con una pobreza bastante, no sé, emocionante en el sentido negativo, digo. Entonces, la docencia la concibo así, el poder acercar ese derecho a quien no tiene la facilidad de acceso por cualquier circunstancia que le haya pasado en la vida. Y transforma, por supuesto, mi práctica, porque, de nuevo, eh, pienso en ese sujeto que estudia como un sujeto que le ocurren cosas que no solamente está dedicado a estudiar, sino que como yo y como cualquiera de ustedes tiene problemas, tiene emociones, tiene situaciones que lo atraviesan. Entonces, me lleva también a ver no solo mi práctica, sino también a ese otro de una forma particular. Y creo que constituye totalmente mi formación y mi práctica docente el haber y seguir asistiendo a las unidades penales. Y es algo que si ustedes conversan con cualquier persona que asista a este contexto, les va a poder comentar, digamos.
En el chat están poniendo que es excelente profesional la licenciada, nos están comentando. Bueno, profe, la verdad es un tema que abre a muchísimas preguntas, muchísimas reflexiones y desde, bueno, como dije, desde un primer momento agradecemos mucho también por compartir su experiencia y también por permitirnos acercarnos desde lo que usted conoce, desde su experiencia también a este espacio y a esta realidad que por ahí en estos lugares desconocemos un poco más y que nos cuente en relación a cómo fue su experiencia, cómo se sintió en ese lugar también nos acerca y nos permite conocer un poco de ese contexto a través de usted, ¿no? Bueno, también agradecer a quienes están del otro lado por acompañarnos, Que hicieron preguntas a los que también. hicieron preguntas, porque este espacio justamente busca esto, abrir, generar debates, pensando también en la educación desde lugares distintos, ¿no? Entonces, comentarles que esto recién empieza, son los primeros encuentros y bueno, y que nos continúen acompañando y ojalá exista otra oportunidad para poder charlar, profe, con usted. No sé si mi compañera quiere agregar algo. No, también agradecerle por habernos acompañado, haber brindado mucha información valiosa que, como dijo mi compañera, no solamente nosotros en algunos casos desconocíamos desde la experiencia del otro, ¿no? Más allá desde la teoría no es lo mismo que nos comente una persona que realmente lo haya vivenciado. Nosotros también tuvimos el año pasado un encuentro donde fuimos a la UNCA y hemos escuchado experiencia de muchos estudiantes que fueron a hacer estas tutorías y también lo comentaban de la misma manera que usted, que más allá del miedo y en algunos casos la tensión que se pueda vivir o que una persona lo pueda sentir, adentro es muy distinto como cada persona lo vive y también lo mencionaron como una experiencia bastante gratificante. Así que bueno, tener la posibilidad de que usted nos pueda comentar no solamente a nosotros, sino al público en general, estamos contentos y le agradecemos. Gracias a Así que ustedes, chicas, bueno, por el espacio, gracias a Silver también, y bueno, también feliz de poder un poco acercarlas a las prácticas. Y dentro del Instagram desde el cual estoy conectada, por ahí tienen imágenes o fotos que quizás a veces desde lo gráfico permite un acercamiento mejor, además de escucharme a mí relatar un poco, las va a permitir también acercarse, así que pueden ahí ingresar y chusmear un poco. Ya lo vamos a compartir entonces. bueno, genial. Entonces ya vamos a compartir también el link para que puedan entrar al perfil y la gente que le interese y que tenga ganas de seguir conociendo más de estos espacios pueda encontrarse con eso. Bueno, cualquier cosa estamos en contacto, profe, y nuevamente agradecerle por su tiempo. Les Que mando un tenga abrazo, buenas chicas, noches. que estén bien. Igualmente. Hasta luego.